Primer libro de Samuel, capítulo 25, la ingratitud de Nabal. En este capítulo vamos a ver la importancia de ser agradecidos. Dice desde el versículo 1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Fíjense bien en la redacción de este pasaje. Bueno, finalmente llegó el tiempo en que concluyó el servicio, el ministerio de Samuel como profeta, sirviendo al Dios de Israel y a su pueblo. Sin embargo, la obra de Dios continuaría y es muy interesante cómo es que la propia redacción de este pasaje, de este versículo, nos expone esta misma idea. La idea de que Dios iba a continuar en su obra respecto de su pueblo. Porque si bien es cierto que se describe que murió Samuel, también se describe que David se levantó. Qué curioso, o sea, porque la palabra hebrea para levantó es la palabra kum. Y esta palabra tiene muchas implicaciones, muchas traducciones. Y una de las palabras con las que se traducen tiene que ver, están relacionadas con el contexto de estas palabras, tiene que ver con afirmar. Y estoy refiriéndome a David. Recordemos que David estaba en una condición de prófugo y, eh, y dice la escritura, y se levantó David. Entonces, una de las palabras con las que se traduce levantó es afirmar, confirmar, sustentar, suscitar. Entonces, por un lado, podemos entender que de la expresión se deriva la confirmación de este propósito que Dios tenía para la vida de David. Es decir, ya había sido ungido para ser rey de Israel y es justo lo que en este pasaje vamos a analizar, cómo es que hubo una mujer con razonamiento, es decir, con discernimiento, que evitó que David cometiera un gravísimo, gravísimo error. Y otra de las palabras importantes con las que se traduce esta palabra levantó es suscitar. Bueno, precisamente porque concluía el ministerio de Samuel con su muerte y continuaría en la obra de Dios David. Así es de que Dios confirmaría a David para continuar en su obra. Y Samuel murió en buena vejez, el profeta que tuvo un don para poder reunir y unificar al pueblo de Israel. Fue importantísima su labor después de los jueces. Realmente es este vínculo entre los jueces y los reyes de Israel. Y fue su nombre en sí mismo, lo vinculó siempre con un atributo muy especial, con la oración. La oración, ya que Samuel significa oído por Dios, aquel que es escuchado por Dios y en consecuencia recibir esta respuesta. Esta cualidad tan importante de Samuel se describe en diversos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 99 se cita a Samuel junto a Aarón y a Moisés como quienes invocaban el nombre del Señor. Y 400 años después, ya con el tiempo del profeta Jeremías, se cita también se menciona esta circunstancia en los mismos términos, citan a la par de Moisés y Aarón. Dice el Salmo 99, 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban al Señor y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado.
Así es de que la oración pues, fue una marca que identificó a Samuel en su vida. Qué importante y qué hermoso, ¿no? Que nos identifiquen atributos como estos, tan importantes para nuestras vidas. Y como lo describe el pasaje, fue sepultada en su casa. Recordemos que en aquel entonces pues no había cementerios como hoy en día se acostumbra. Lo que se acostumbraba en aquel entonces era que en una parte, en una propiedad de la familia, se sepultaban a las personas. Dice el verso 2: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. De acuerdo a la descripción que se hace de Nabal, de este hombre, pues entendemos que no era una buena persona, a pesar de haber sido rico. Y esto aquí nos empieza a hablar del tipo de persona que era Nabal. El nombre de Nabal es un nombre hebreo que significa insensato. Así es de que su propio nombre anticipa el tipo de persona que era Nabal. Sin embargo, se describe a su esposa, a su mujer, por otro lado, como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Y vamos a ver lo drástico de estas dos personalidades en este capítulo, que describen cómo es que debemos nosotros ser siempre. Dice verso 4: y oyó David en el desierto de Nabal que esquilaba a sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. ¿Qué significa esto? Pues que ya se conocían, ya habían tenido trato. Dice: y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos, todo cuanto tienes, dice. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes, es decir, los jóvenes que estaba enviando David, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Por qué le dijo, este es un buen tiempo en el que hemos llegado, ¿no? O sea, qué bien que llegamos a este tiempo, en el tiempo en que estás escilando. El tiempo de esquilar ovejas era un tiempo de fiesta, de abundancia. Se acostumbraba a proveer de comida, de bebida, y se hacía una gran fiesta, ¿sí? Y en agradecimiento por la cosecha del buen producto. Y la solicitud de David no fue en calidad de mendigo, o sea, como si fuera pidiendo limosna, ¿no? Sino por un poco de remuneración quizás, de gratitud, de reciprocidad por lo que David había hecho por Nabal. Porque David consideró que sus hombres lo merecían por haberle servido y al ayudar a sus trabajadores, y no exigía una gran cantidad, no era cuestión de cobrarse el favor, no, sino era un entendimiento de gratitud, de reciprocidad, sí, así es de que solo le pedía lo que tuviera a mano. David no conocía el tipo de persona que era Nabal. Dice el verso 9: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Se estaba refiriendo a la condición, pues, por supuesto, de David. Estaba huyendo de Saúl. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Imagínense qué terrible.
qué terrible es la ingratitud. Nabal pretendió desconocer a David y lo despreció en su persona como cualquier prófugo, según sus propias palabras. Así es de que, pues es muy claro que Nabal sabía perfectamente quién era David, a pesar de negarlo. Eh, y hace una referencia precisamente a que David estaba siendo perseguido por Saúl. Y ya en el verso 30, más adelante, vemos que Abigail, la esposa de Nabal, sí sabía quién era David, sí lo reconoce ella, sabía incluso que sería rey de Israel, o sea, esto ya lo conocía todo el mundo, ya era como secreto a voces en todo Israel. Por supuesto que era conocido. Nabal, sin embargo, era obstinado e ingrato y solo buscaba un pretexto para no compartir nada con su benefactor. Así es de que Nabal envió a los jóvenes con las manos vacías. Qué terrible, qué terrible. Isaías capítulo 32, verso 5 dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, perdón, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. ¿Te estás dando cuenta cómo es que el profeta vinculó la actitud de la iniquidad, de la ingratitud, justo con el Señor? O sea, se lo haces a tu prójimo, se lo haces al hambriento, al sediento, pero es como si se lo hicieras a Dios. Una vez más, verso 6. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra el Señor. Contra el Señor, y dice, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Pues claro. ¿Por qué? Porque Dios está con el pobre, con el necesitado, con el huérfano, con la viuda. Siempre. Y David y sus hombres estaban necesitados en este momento. Imagínate, qué terrible. Dice el verso 13, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Aquí viene la respuesta de David. Por supuesto, se van a dar cuenta que se proyectaba con una respuesta desproporcionada. Se entiende, por supuesto, la molestia de David, pero no estaba justificada. Fíjense bien qué estaba pretendiendo David hacer. Dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Ahorita vamos a ver el concepto de zaherido. Dice, verso 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, este trabajador, este siervo, ya sabía cómo era su amo. Imagínense, cuando dice muro, que fueron un muro, es porque eran guerreros que los protegían de los asaltantes. Estaban en el desierto. Entonces, imagínate, después de todo, tratarlos de esa manera. Abigail era una mujer, describe como una mujer inteligente, prudente. Podríamos pensar que este fue pues, un matrimonio muy extraño,
¿Por qué? Porque Abigail, a ella se la describe como una mujer prudente y sabia, pero a Nabal como un hombre necio. La pregunta sería, ¿por qué Abigail, siendo una mujer con estas características, se casó con un necio? Bueno, la respuesta podría ser las costumbres de aquel entonces, en aquella época, se acostumbraban los matrimonios arreglados entre las familias. Recordemos que versículos atrás se describe a Nabal como descendiente de las familias de, del segundo de Josué, de Caleb. Eran clanes que se formaban, recuerden, y recuerden los mandamientos de aquel entonces para que las tribus no disminuyeran, tenían la obligación de casarse unos con otros. Entonces eran muchas veces matrimonios arreglados. Y pues bueno, no dependía mucho de la decisión de ella. Dice el verso 18, dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes. Nada más dense una idea de lo rico que era este hombre. Dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas lisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Bueno, Abigail actuó con celeridad, rápido, se movió después de ser avisada por uno de los trabajadores. Comprendió que los hombres de David habían llegado a saludar a Nabal. Y este les había saherido, esta palabra interesante. Esta palabra en el hebreo viene de la raíz et y se traduce como abalanzarse sobre o lanzarse sobre. Da la idea de un ave de rapiña tomando vuelo, y la expresión da la idea de un hombre enojado arremetiendo contra sus adversarios. Bien sabía el siervo que su actitud tendría que producir una reacción fuerte por parte de David y sus hombres. Así es de que la actitud de Nabal. Así es de que imagínense. Entonces, por eso habló de esta forma, los maltrató. Verso 21, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. O sea, fíjense la expresión, lo he guardado, o sea, lo protegió siempre. Dice, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Esto que estaba a punto de ser ya David era un error, por supuesto. Eh, los trabajadores sabían perfectamente que su amo era un necio, era un ingrato, era una persona con la que incluso no se podía ni hablar. David tenía razón en su molestia, por supuesto, pero como vemos aún tenía que tratar con su carácter. Si bien es cierto que Nabal les dio una mala respuesta, se portó mal, lo que pretendía hacer David tampoco era lo más adecuado, porque sus intenciones eran matar a todos los hombres que estuvieran con Nabal, a pesar de que estos hombres en verdad sí estaban agradecidos con David, por lo que él y los que estaban con él habían hecho con los trabajadores, los habían cuidado. Enseguida se detalla una apelación, la apelación que hace Abigail. Qué importante la respuesta, la actitud, la acción de una mujer sabia, entendida, con discernimiento. Fíjense bien lo que sucedió. Eh,
dice el verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se humilló esta mujer. Era una mujer rica, o sea, era una mujer con posición económica importante. Dice el verso 24, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor. Fíjense, o sea, aquí estamos confirmando que ella sabía la promesa de Dios para con David. Una vez más, verso 28 dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Dios, y mal no sea hallado en ti en tus días. Qué inteligente manejó esta apelación Abigail. Dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante del Señor tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Se dan cuenta qué inteligente fue? No por manipulación, le dijo la verdad. Le dijo la verdad y le advirtió de cometer un error tremendo. Así es de que fue importantísima la intervención de Abigail. Y vamos a ver qué tan importante fue que el propio David entendió que esto no era normal. Esto fue sobrenatural y fue obra de Dios quien le puso freno. Él mismo lo reconoció. Así de que podemos imaginarnos cómo en este momento de ira de parte de David, pues ocurrió esto que fue totalmente inesperado, ¿no? Una gran procesión de regalos, de víveres, ¿sí? Esta mujer que a final de cuentas se inclinó ante David en humildad, y eso tuvo que haber causado una gran impresión en David, por supuesto. Fue así que Abigail apeló a la conciencia de David y podemos apreciar que hizo lo que hizo con una actitud muy, muy humilde y sincera, suplicando y rogando para que David no cometiera una masacre, tal cual. Esto a pesar de que era una mujer rica y privilegiada, entonces podemos apreciar la gran cantidad de víveres que le llevó a David y a sus hombres. Abigail tuvo una actitud tal que se consideró a sí misma como una sierva. Entonces, Abigail, además de ser una mujer prudente, pues también era una mujer inteligente, una mujer muy inteligente, supo manejar esta situación con rapidez y, y apeló a la conciencia de David. Y sutilmente sugirió lo que en realidad debía hacer David, argumentando una razón de peso, de mucho mayor peso, cuando le dijo, ahora pues
Señor mío, vive Dios y vive tu alma, que el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Entonces Abigail le dijo lo dijo de tal manera que David fuera guiado hacia ese resultado. Fue sutil, fue inteligente, pero también lo más importante es que dijo la verdad. En toda esta disertación de Abigail, enfocó la atención de David en mirar más allá de las circunstancias que fueron agravantes para David y para sus compañeros, para que fijara su atención, en cambio, en la promesa más grande y digna que ya tenía de parte de Dios, por supuesto. Entonces, imagínate, ¿qué era lo que le estaba faltando a David? Quizás una esposa que le aconsejara, que le dijera, si, que le advirtiera cuando estuviera a punto de cometer un error. He aquí la importancia de que el hombre no esté solo. ¿Por qué? Porque hace cada barbaridad. En cambio, ellas siempre nos contienen, nos advierten, nos hacen reflexionar siempre. Y esta es la gran sabiduría del Señor. Por eso estableció el matrimonio como un fundamento importante en la edificación de su pueblo. Dice el verso 32, y dijo David a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Esa fue la expresión de David de inmediato, cuando después de todo esto, esta explicación, estos argumentos que expuso Abigail, ¿cuál fue la respuesta de David? Bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no te hubiera quedado, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué importante la actitud de Abigail, la intervención. Cuando Abigail terminó su apelación, David finalmente entendió que estaba a punto de pecar y entendió que Dios le había hablado a través de Abigail. David bendijo a Dios por el razonamiento de Abigail y esta expresión pues resulta muy interesante porque David está adjudicando a los argumentos de Abigail la intervención divina. O sea, él se dio cuenta que fue Dios en ese momento a través de esta mujer hablándole y diciendo, no te preocupes por esta ofensa, la venganza es mía. Tú enfócate en la promesa que te he dado, no manches tu camino hacia el trono. En ocasiones no vemos de inmediato la bendición que puede ser el hecho de que algo o alguien nos estorbe para realizar alguna acción, algún propósito, una meta que nos hemos fijado, que al final sería perjudicial para nosotros. Y en este caso David agradeció a Abigail el hecho de haberle estorbado para no cometer un acto del que quizás hubiera representado una mancha muy grave para David delante de Dios y frente al pueblo de Israel. Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Dice el verso 36, continuamos, regresamos a 1 Samuel 25, verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio.
por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después el Señor hirió a Nabal y murió. Wow. ¿Qué fue lo que le pasó? Imagínate, dice la escritura que Nabal se quedó como una piedra. Lo único que debió hacer Nabal, ¿qué debió haber hecho Nabal? Pues invitar a David al banquete, que ya estaba listo, ya estaba preparado. Compartir con David lo que el Señor había dado en bendición. Sin embargo, Nabal no tuvo ningún tipo de remordimiento por su ingratitud. Las sabias acciones de Abigail salvaron a Nabal de David y salvaron a David de sí mismo, pero no pudieron salvar a Nabal del juicio de Dios, porque Nabal nunca estuvo fuera del alcance de Dios, y cuando llegó el momento apropiado, Dios se encargó de él. La enseñanza para todos nosotros es que es en el sentido de que no debemos olvidar las palabras de Dios cuando dijo que de Él es la venganza y que de nuestra parte solo debemos entregarle a Él nuestras aflicciones. Dios provocó en Nabal una especie de derrame cerebral quizás que lo dejó inmóvil de tal manera que murió a los 10 días de esto. Romanos 12, verso 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, no te vengues tú mismo, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces debemos confiar en el Señor, debemos dejarle el juicio, el castigo, lo que consideramos que se merecen aquellos que nos agreden al Señor. Y no desearlo tampoco, porque no estarías con un corazón sano, no, sino dejárselo al Señor. Quejarte con Dios, sí, de eso se vale, por supuesto que sí, pero no desearle mal a nadie, porque eso poco a poco con el tiempo te va amargando en el corazón. Continuamos en el verso 39, dice, luego que David oyó a Nabal, que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. O sea, imagínate, está dando gracias a Dios de que no cometió un error grande David. Y el Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después se envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam, bueno, ya encarrerado, ya dijeron, ya ha entrado en gastos. ¿Qué dijo David? Tomó a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. De no tener ninguna, dos luego. Verso 44, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Bueno, la actitud de Abigail no cambió, fue ella siempre de una condición humilde, se mantuvo en esa actitud humilde y servicial, incluso con los siervos de David. Aquí la pregunta sería si fue apropiado que David la tomara por mujer, si aún estaba casado con Mical, y además que también tomara a Aminoam de Jezreel, para que ambas fueran sus mujeres. Bueno, en realidad Mical
le fue quitada como esposa. Recordemos que Saúl, para vengarse de David, se la dio por esposa a otro hombre, a Palti. Sin embargo, el hecho de haber tomado a Abigail y a Minoam de Jezreel marcaría el inicio de muchos problemas familiares para David. No fue correcto. Seguía cometiendo errores, David. Y esto a nosotros, ¿qué nos dice? Bueno, es propio quizá de la naturaleza del hombre y la mujer cometer errores, pero siempre debe haber un momento en que debemos reflexionar y reconocer cuando nos equivocamos. David tuvo esta debilidad en relación a las mujeres. Después vamos a ver que David finalmente tuvo muchas mujeres y como consecuencia de eso, pues tuvo muchas esposas, tuvo muchos problemas. David realmente nunca siguió el plan de Dios y el propósito divino del matrimonio. Su familia nunca fue bendecida ni pacífica. Los problemas familiares trajeron a David algunas de las pruebas más terribles para su vida. Así es de que la gratitud jamás sea parte de nuestras acciones, porque un corazón agradecido siempre es bien visto por el Señor. Vivan siempre alegres en el Señor. Otra vez se los digo, dice el apóstol Pablo, perdón. Vivan con alegría. Que todo el mundo los reconozca por su bondad. El Señor está a punto de llegar. Nadie debe angustiarlos. Al contrario, en cualquier situación, presenten a Dios sus deseos, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará sus corazones y sus pensamientos por medio del Mesías, Yeshua. Amén.